Gracias por la sintonía, son las 8:47 minutos, gracias a los mañana latinistas que están con nosotros. El libro de hoy se llama Noviembre, de Jorge Galán. Fue reconocida con el premio 2016 de la Real Academia Española. Es una novela de no ficción que denuncia y reconstruye el asesinato a sangre fría de los jesuitas Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Joaquín López y Juan Ramón Moreno, y de Alba Ramos y su hija Celina en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, de San Salvador, el 16 de noviembre de 1989, una etapa en que la sociedad salvadoreña vivía sumida en el horror de la guerra civil. La novela explica cómo el único testimonio para esclarecer el crimen va a ser silenciado por las autoridades gubernamentales e identifica a los instigadores de los asesinatos con nombres y apellidos. Después de su publicación, el autor tuvo que huir de su país, amenazado de muerte, y se exilió en España. Noviembre, de Jorge Galán, ha sido el libro de hoy. Y a continuación vamos a hablar directo y en vivo desde la capital de Ottawa. No, desde Montreal. Desde Montreal, Canadá, con nuestra querida Betty Jansen. Bienvenida. Buenos días, Betty, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Hace unos días que no nos veíamos. O sea, teníamos unos días sin conectar. Sí. Y hoy pues vamos a hablar contigo y vamos a aprovechar el tiempo para hablar de las pandillas y su impacto político. Justo ahora, en estos momentos que estamos viendo cómo grupos apandillados están poniendo en jaque la situación política en Haití, uno piensa que es algo que surge tal vez en solo un lugar, pero muchos países conviven con pandillas continuamente. Bueno, sí, el caso de El Salvador, ¿no? Conocemos mucho los casos de Salvador, el caso de El Salvador, que tiene una cantidad de grupos pandilleros impresionante y que fueron exportaron en Estados Unidos. Las maras salvatruchas. Sí, en el caso, yo quería hablar de eso, porque cuando se habla de pandillas, no se hace distinción en la forma de hablar. Uh-huh. La pandilla no es más que una referencia, un grupo de adolescentes o de jóvenes adolescentes que se reúnen con un fin común, que tienen algo en común. Generalmente una pandilla, ¿y ustedes se acuerdan de la pandilla? Claro, del grupo La Pandilla de Puerto Rico. Si yo hubiesen sabido eso, no se ponen. Eran españoles, pero era Edgardo Díaz, el creador de Menudo, el que los unió. Claro. Sí, y bueno, el asunto de la pandilla tiene que ver con comportamientos antisociales y criminales. O sea, las pandillas tienen como una especie de etapas, ¿ok? Entonces tú tienes una pandilla que a lo mejor lo que hace es actividades como grafitis, un poco en esa onda, ¿no? Otros que son fans de grupos de equipos de fútbol que se convierten en pandillas. Mira, lo del fútbol ni te diré porque tienen connotaciones políticas también. Uh-huh. Pero también hay las pandillas que tienen que ver con el asunto de droga, ¿no? Uh-huh. Entonces, las pandillas como crimen organizado, como delincuencia juvenil, ¿ok? Entre los grupos, entre los crímenes atribuidos a las pandillas se distinguen por su carácter público, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? Y qué es lo que molestan. Y luego, una vez insertados ahí, generalmente por un problema social, uh-huh. Yo les diré que aquí las primeras pandillas, aquí en Montreal, se fueron identificadas en los años 80. Y se habla de un caso muy particular porque aquí la inmigración racial era muy, muy pequeña, ¿no? Uh-huh. La gente no quiere venir al norte. Entonces pasó que había un chico de origen haitiano, uh-huh. Negro, que fue a un bar italiano a jugar Pac-Man uh-huh. y le prohibieron la entrada. Oh, wow. Y ese niño fue a buscar a sus amigos uh-huh. y vinieron con armas. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay una pandilla que se establece, pero que tiene connotaciones
sociales, racistas, Ujú. y que no va más allá de eso, ¿no? Es una pandilla que va a determinar el territorio, que van a identificarse con el territorio, con el barrio, Ujú. y luego van evolucionando. Ahora mismo, lo interesante de las pandillas, y digo interesante de forma irónica, es que las redes sociales tienen un Ujú. impacto impresionante sobre eso. Ujú. Y si antes las pandillas estaban creadas para demarcar un territorio, decir, yo pertenezco, Betty pertenece a Longueuil, y este es mi territorio, y tú no puedes venir de otro sitio aquí a hacer lo que tú quieras, Ujú. ahora ya no hay esa frontera, Ujú. ya no hay una frontera racial, por ejemplo. Ahora hay una solidaridad que tiene que ver con el- los, los, las muertes. Ujú. Si hay alguien que murió, Mm. yo me solidarizo con esa Ujú. persona, Ujú. con la Ujú. muerte, con la familia, y a partir de ahí yo voy y hay lo decimos públicamente. O sea, no Exacto. hay ninguna, yo no voy a decir y que bueno, no sabemos. Tenemos Antes aquí derechos a empatizar, o sea, la gente está utilizando las redes para empatizar con esos grupos que son de contracultura, si se puede decir de alguna manera. Exacto, y no tiene que ver como, por ejemplo, antes las pandillas, insisto que en el caso de aquí, era como un trampolín para formar parte de un grupo criminal de droga, ¿ok? Ujú. Y había una serie de jerarquía ahí. Entonces, tú, los jóvenes querían llegar a ese grupo mayor y tenían que cumplir una serie de Ujú. criterios. Entonces, la policía, por ejemplo, cuando va a informarse sobre una pandilla particular, va a dirigirse directamente a la gente, a los de crímenes de droga, Ujú. que son Ujú. conocidos. Ujú. Y ellos van dar la información, sobre todo los que están en la cárcel. Pero ya no es así. Ujú. Ya perdieron el control. Ujú. Ya los jóvenes lo hacen por el solo hecho de querer, bueno, de decir que te pertenezco a algo, de que no tengo nada que perder, y hay una relación con el dinero, y hay una relación con las mujeres, y ahora no hay un aviso, y no importa. Lo que había leído era que se inspiraban ahora en Chicago. En Ujú. Chicago la gente tira y no importa. Antes se tiraba, yo le tiraba a alguien que estaba en un tal tienda, Ujú. o la tienda pertenece a tal persona, y yo tiraba ahí, y se Ujú. quedaba circunscrito ahí. Ujú. Ahora no importa, tú estás en la calle y tiran, y no le Ujú. importa quién está alrededor. Y lo que ellos están diciendo es que, bueno, nos inspiramos de Chicago. En Chicago todo el mundo tira, no importa dónde tire, y Ujú. tira. Y hay una estética en relación a eso. Ujú. Una Hay estética. una estética. Ellos utilizan mucho, bueno, ustedes lo han visto, los raperos, Ujú. mucho las joyas Ujú. con sus nombres, Sí. están identificados grupos de rap. Ujú. Ellos lo que llaman ellos estaban hablando de un hood famous, y ellos vengan la venganza, la lealtad, la glorificación. ¿Por qué yo hablo de pandillas? Porque efectivamente, como dice Nereida, hemos hablado de los grupos armados en Haití. Ujú. En, el, en la época de Duvalier, como República Dominicana, Ujú. Duvalier tenía grupos militares que creaban presión sobre los ciudadanos, Ujú. ¿ok? Una vez que Duvalier se va, que entra Aristide tiene otra forma de manejar esos grupos. Pero además de eso, ni siquiera se detiene a desarmar, a pensar Ujú. en Ujú. desarmar la Ujú. población. Ujú. Lamentablemente. Entonces, ese impasse ahí no le dio importancia. Dice que la ONU en el 2004 nunca pensó que cuántas pandillas estaban armadas y cuál era la frontera entre la pandilla y los grupos armados o los paramilitares. Entonces, en el 2004, según un estudio que se realizó para desarmar la población, se cree que habían 34 grupos armados.
Wow. En junio de este año, 162 grupos armados. Wow. Que lo conforman 3.000 personas y Es que un ejército. intimidan a una población de 11 millones de habitantes. Uh-huh. Lo que he leído un poco, y es interesante, y una escritora, si a usted le gusta el francés, dicen que es uno de los libros más reveladores. Me gusta, pero no conozco el idioma. ¿Eh? El francés me gusta, pero no conozco el idioma. ¿Cuál es el nombre de la escritora? Betty. ¿Cuál es el nombre de la escritora? El libro se llama Le Village de Dieu. Y La está escrito Villa por de Émilie Dios. Prophet. Y David Laferrière, que es uno de los escritores más importantes de la diáspora haitiana y que tiene un lugar en la Academia Real Francesa, Ajá. dice que es el mejor libro que puede explicar la situación en Haití. Se llama La Villa, La Village. La ciudad de Dios. La ciudad de Dios. La ciudad de Okay. Dios, yo la Villa Exacto. de Dios. Y ella dice el peso político, porque estamos hablando de Jimmy Chessitier. Jimmy Chessitier es alias Barbecue. Barbecue, Ajá. que está ahora liderando el tema de las pandillas en Haití y que tiene de rodillas al gobierno prácticamente. Es que él, Barbecue, siguió operando con la aceptación del gobierno. Si ustedes habían visto cuando se pusieron las flores por la muerte del presidente, quien fue a llevar las flores fue él. Y no lo que yo les decía anteriormente es que la forma, quizás Aristide, que era una persona que tenía un poder sobre las pandillas, y cuando no les funcionaba, los mandaba a matar, pero nunca las desarmó. Y entonces el problema de Haití tiene mucho que ver, y cuando hablaba, y por eso le decía que era un asunto mucho de pandillas políticas. Ahí hay una mezcolanza, ¿no? Y en el caso de Barbecue, que era un antiguo militar, tiene un discurso político. Si ustedes van a ver los videos, aunque haya mucha violencia en su discurso es político. Sí. Y él se está vendiendo como un redentor, como una persona que viene entiende al pueblo y se está separando de la clase gobernante, porque definitivamente la clase gobernante no ha mostrado ningún tipo de organización o de estructura. Y te da la impresión de que te estás hablando de un Robin Hood. Exactamente. De alguien que está tomando las leyes por su cuenta y que quiere que los gobernantes den una explicación. Entonces, la problemática haitiana, y entonces esto es bien complejo porque tienen connotación política, pero las bandas también tienen una problemática social, una problemática económica, una problemática de marginalización. O sea, yo creo que es importante que nosotros los dominicanos podamos seguir de cerca ese desarrollo, porque muchas veces esas bandas se crean por las injusticias sociales. Y cuando tú marginalizas a alguien por mucho tiempo, llega un momento que ese alguien no tiene nada que perder. Y entonces decide que como no tiene nada que perder, va a tomar las armas en sus manos. Exacto. Nosotros tenemos unos amigos que ella, yo te diría hace como un mes, estuvo a punto de ser secuestrada. Entonces, cuando yo te digo eso, ella tuvo la suerte de que ella andaba con un chofer y un guardia, no sé qué, pero ¿hasta cuándo? Exacto. Tú vas a tener esa posibilidad? Y lo que hemos podido ver en este día de hoy, en esta conversación, es que, por ejemplo, hay elementos en común entre las maras, las
pandillas, grupos como los trinitarios, que lamentablemente nos representan muy mal a los dominicanos en España y en otros lugares, y que definitivamente hay, que como siempre, hay un elemento social, un disgusto social, una marginalización y un sentido de pertenencia y de poder que le da esa marginalidad dentro de esas pandillas. Gracias, Betty Jansen, por esta interesante explicación de este momentum que vivimos a nivel histórico y social en lugares tan cercanos a nosotros, y gracias por haber compartido el programa con nosotros. Un abrazo grande para ti. Gracias desde Montreal. Cuídense. Y gracias, Mañana Latinistas, por haber permanecido acá. Mañana muchas cosas más para ustedes en Mañanas Latinas. Gracias por preferir. Vamos.